Ahora sí entramos de lleno en la sesión. Quiero presentarles a quien va a coordinar la sesión de esta noche. Es la doctora Patricia Navarro, conocida de todos. Ella es médico de base del Servicio de Enfermedades Inflamatorias Oculares de la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Y van a participar 3 destacados miembros también del Centro Mexicano de Enfermedades Inflamatorias. La primera es la doctora Lilia Gómez. Ella se conecta hoy desde Guadalajara y ella es la encargada del servicio uveitis del Hospital San José para enfermos de la vista en Guadalajara y directora médica de la Fundación San Elías. El segundo ponente es el doctor Carlos Álvarez. Él se conecta desde Monterrey. Él es profesor clínico de enfermedades inflamatorias oculares y de glaucoma en el Tecnológico de Monterrey. Y por último, Jorge Aguilera se va a estar también conectando desde Guadalajara. Jorge es médico adscrito al Servicio de Enfermedades Inflamatorias de la Clínica Santa Lucía. Entonces, para no dilatar esto, le voy a ceder la palabra a la doctora Patti Navarro para que iniciemos con la sesión. Ok, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Me escuchó ahí? Te escuchamos bien, Patti, te escuchamos Perfecto. bien. Bueno, pues como ya lo dijo Milton, vamos a hablar el día de hoy de lo que es las uveitis de etiología desconocida. Es un tema realmente muy bonito, ya que pues de repente no sabemos cómo abordarlo y si vamos bien en el camino. Entonces, esa es la idea de haber hecho esta sesión. Entonces, les decía que hablar de uveitis de etiología desconocida, pues es hablar de una enfermedad que no conocemos mucho y que no sabemos exactamente la causa. Como sabemos, las uveitis tienen una prevalencia, dependiendo el país, de 17 a 52 casos por 100,000 al año. Y tenemos 6 diferentes causas de la uveitis. Las más frecuentes pues, son las causas oftalmológicas puras, como es el síndrome uveítico de Fuchs. Las causas que son una inflamación general sistémica, un buen ejemplo de ellos es el Burkitt-Guillain-Barré. Las causas infecciosas como tuberculosis, toxoplasma, neoplásicas, el linfoma, la leucemia y atrogénicas. Y en un grupo muy importante se encuentran las causas de origen idiopático, o sea que no tienen de dónde, no encontramos la causa de estas, entre el 30 y 50% de los casos. El promedio de edad de estos casos va desde los 46 años, pero puede ir desde los 5 hasta los 90 años, siendo el sexo femenino el grupo más afectado. En la presentación de las uveitis de etiología desconocida, la más frecuente tenemos a la uveitis anterior, seguida de las panuveitis, y en un porcentaje compartido está la uveitis intermedia y la uveitis posterior. Vamos a iniciar esta sesión presentando una serie de casos clínicos con los ponentes y al final vamos a tener una mesa redonda y bueno, que nos envíen sus preguntas de las que tengan. Vamos a iniciar con el doctor Jorge Aguilera. Si nos haces favor, Jorge. Súper. ¿Me escuchan? Sí. Sí, súper. Va, voy a compartir ya mi pantalla. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Espero todos se estén cuidando. Espero tanto todos los asistentes como sus familiares se encuentren bien de salud. Y vamos a ver. Muy bien. Creo que ahí ya está la presentación. Y bueno, vamos a comenzar con el caso clínico. Yo soy de Guadalajara. Este caso me gusta mucho porque es una paciente que yo comencé a ver prácticamente cuando inicié mi práctica después de haber hecho la especialidad en la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Y es una paciente que he visto a lo largo del tiempo. Es una chica, o en aquel tiempo, ella tenía 32 años. Ella es originaria y residente de aquí de Guadalajara y fue conmigo porque empezó con baja visual, dolor y ojo rojo en su ojo izquierdo el mismo día que yo la revisé por la tarde.
Entre sus antecedentes no había la realidad gran cosa de importancia, solamente su tabaquismo, que constaba de 10 cigarros al día. Y bueno, en la exploración oftalmológica del 26 de enero del 2014, cuando yo la revisé, perdón, 26 de septiembre, ahí me equivoqué en el mes, prácticamente el ojo derecho se encontraba sin ninguna alteración, pero en el ojo izquierdo lo que más nos llamaba la atención era su mala agudeza visual, una presión intraocular con tendencia a la baja, conjuntiva hiperémica. A nivel de la córnea se observaban depósitos retroqueráticos medianos formando su triángulo de Arlt, y encontrábamos células inflamatorias y FLAIR, así como nódulos de Keppe y de Busaka en el iris. Nos llamaba mucho la atención, estas no son fotografías clínicas, son fotografías del estudio que yo le mandé a hacer después de que la vi, en el cual prácticamente observamos ojo derecho aparentemente sin ninguna alteración, pero en el ojo izquierdo nos empieza a llamar la atención la hiperemia del nervio óptico. Clínicamente se podían observar datos de edema macular, y al observar nosotros la parte inferior de su ojo izquierdo, podíamos observar que había copos de nieve y grandes condensaciones vítreas únicamente en la parte inferior. Obviamente podíamos observar células en su vítreo, así como también cierta turbidez o haze vítreo de más o menos 2 cruces. En ese momento se le diagnostica una uveitis intermedia de ojo izquierdo en estudio, y su plan, o mi plan más bien en ese momento, era realizarle los siguientes estudios para comenzar a hacer su abordaje diagnóstico. Se le pide también estudios de OCT macular y una angiografía con fluoresceína de ambos ojos, que son justamente las fotografías que les mostré anterior. Y comenzamos con tratamiento para mejorar la inflamación en la cámara anterior, con acetato de prednisolona cada 2 horas y su midriático cicloplégico cada 8 horas. Ella llega algunos días después con la angiografía. Esta es la angiografía en fase tardía del ojo derecho. Era solamente para mostrarles que ojo derecho no había ninguna alteración. Pero en el ojo izquierdo podíamos observar que básicamente empieza a hiperfluorecer el nervio. Apenas estamos en la primera imagen de su izquierda, en el segundo 43, y podemos empezar a observar fuga en la zona de la fóvea. En una imagen muchísimo más adelante, ya al minuto 5:22, podemos ver muchísimo más acentuada la imagen del edema macular, la hiperfluorescencia del nervio, así como también fugas de los capilares en las arcadas. Y al observar las imágenes de la angiografía inferior, pues vemos prácticamente en la zona donde veíamos la inflamación vítrea, gran actividad inflamatoria de los capilares en esa zona. Su OCT de ojo derecho también prácticamente estaba sin ninguna alteración. Esta es la imagen ojo derecho. Y en ojo izquierdo podíamos observar también imagen de edema macular. Entonces, ella llega también, además de su angiografía y de su OCT, con los siguientes estudios, prácticamente sus estudios generales y reactantes de fase aguda sin alteraciones. Cabe recalcar que yo no le pedí reactantes de fase aguda de primera instancia, sin embargo, ella me los dio por un paquete que llegan a veces a tomar en los laboratorios. Sus exámenes para sífilis estaban negativos y su PPD a las 72 horas también estaba negativo. Entonces, en este momento seguimos todavía con el diagnóstico de uveitis intermedia en estudio. Ya podemos corroborar la presencia de edema macular uveítico, y también obviamente se le entregó a la paciente el cuestionario de uveitis, se le revisó a la siguiente cita y no se encontró ningún dato relevante en el cuestionario que nos pudiera hacer pensar en alguna otra situación. Aquí me gustaría, si Manuel puedes poner la pregunta para hacer la interacción. Perfecto. No sé si me ayuden a votar, por favor. Vamos a dar unos 10 segunditos
para la votación. Y la pregunta dice, en una mujer joven con datos de uveitis intermedia, ¿qué diagnóstico estamos obligados a descartar? La opción A sería enfermedad desmielinizante, opción B una vasculitis relacionada a ANCAS, anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, la opción C un enmascaramiento por malignidad o la opción D ninguna de las anteriores. Muy bien. Entonces no sé si podamos poner los resultados de la encuesta. Ok, aquí básicamente algo que quiero recalcar mucho en esta respuesta, no podemos descartar enmascaramiento, no podemos descartar tampoco vasculitis relacionadas a ANCAS, sin embargo, por el grupo de edad y por estadística, es menos probable que vayamos a tener alguna afección de esto, ¿de acuerdo? Sobre todo si no tenemos algún dato claro de vasculitis sistémica o algún dato claro de malignidad, normalmente este tipo de diagnósticos son un poquitito más comunes, por así decirlo, en personas de edad un poco mayor. Entonces aquí la respuesta correcta sería una enfermedad desmielinizante, ¿de acuerdo? En base a esto, se le pide a la paciente una resonancia magnética de cráneo y órbitas y ella continúa con su acetato de prednisolona, su tropicamida fenilefrina y se decide iniciar tratamiento con un esteroide transeptal con un plan de estarlos colocando de manera mensual al menos 3. Ella regresa con su resonancia magnética normal, continúa con tratamiento, ella se refiere con mejoría y ya 3 meses después, para diciembre, su agudeza visual está en 20/40 en ese ojo. Sin embargo, se sigue observando presencia de celularidad, presencia de opacidad vítrea y continúa con fotofobia. Entonces, normalmente este tipo de pacientes yo les doy seguimiento y creo que también mis colegas, más o menos cada 3, cada 4 meses para estar valorando la actividad inflamatoria. Ojo derecho no hay ninguna alteración. Ojo izquierdo seguimos observando presencia de edema macular, hiperfluorescencia de nervio y aquí sí está ya la angiografía con las imágenes de las zonas de media periferia en la cual seguimos observando actividad inflamatoria. Se habla con la paciente, se decide iniciar prednisona oral y se sugiere que pudiera ser necesario en un momento dado dejar algún tipo de inmunomodulador, en este caso metotrexato. Ella nos comenta que tiene demasiados efectos secundarios con la prednisona, sobre todo se quejaba de mucho de insomnio y cambio de humor, y ella decide empezar a metotrexato para iniciar una disminución un poco rápida del esteroide oral. Continúa con sus transeptales, continúa con revisiones mensuales y aquí viene la segunda pregunta. Si me pudieras ayudar con la pregunta, Manuel, por favor. Y la pregunta dice, principal causa de baja visual irreversible en los pacientes que tienen uveitis intermedia. La opción A sería condensaciones vítreas, opción B sería membrana epirretiniana, opción C edema macular y opción D ninguna de las anteriores. Vamos a dar 10 segundos para las respuestas. Y no sé si Manuel, excelente. Aquí súper bien. La mayoría contestaron de manera correcta. Lo que más nos asusta en general a nosotros como uveitis, en general en la mayoría de las uveitis es que el edema macular persista y que esto nos cause baja visual irreversible. ¿Por qué? Porque las condensaciones vítreas y la membrana hiperretiniana de alguna manera las podemos llegar a solucionar con cirugía. Este es su seguimiento para abril del 2015, OCT de ojo derecho normal, OCT de ojo izquierdo macular, prácticamente lo vemos ya sin ningún tipo de lesión. Y en su angiografía de abril de ese mismo año, prácticamente solamente vemos un poco de actividad inferior. La paciente dura 1 año con metotrexato y ácido fólico y a partir del año comenzamos a disminuirlo paulativamente hasta que se logra suspender.
Continuamos vigilancia con angiografías hasta que a la paciente le podemos dar cita anual. Su última cita conmigo fue justamente el mes pasado, en la cual básicamente la paciente ha estado sin ningún tipo de actividad inflamatoria y la estamos vigilando con seguimiento anual. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, doctor Jorge Aguilera. Vi que había muchas preguntas para su caso, pero al final de la sesión vamos a darle pie a todas las preguntas. Perfecto. A continuación, el doctor Carlos Álvarez nos va a presentar su caso. Por favor, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No sé si me alcanzan a ver, a escuchar bien. Escuchamos bien y ¿Sí? te vemos bien, sí. Perfecto. Bueno, entonces déjenme compartir la pantalla. Yo les voy a presentar un caso en donde la etiología, pues sí, resulta muy relevante para estos casos, ¿verdad? Gracias a todos los asistentes por estar aquí, que veo que son cerca de 300. Y bueno, les voy a presentar este caso que es un masculino de 70 años. Él acude por visión borrosa en el ojo izquierdo hace un mes y no ha tenido episodios de ojo rojo ni dolor. Él no tiene antecedentes médicos importantes, más que una cirugía de catarata en el ojo izquierdo hace 5 años. Vemos cómo su agudeza visual mejor corregida de ese ojo llega a un 20/60 y la tonometría pues, tiene una presión de 52 milímetros de mercurio. Entonces, siguiendo con este caso, en la exploración vemos cómo en el ojo izquierdo se alcanzan a observar en la córnea depósitos retroqueráticos medianos, algunos pequeños y en forma de dendritas, distribuidos en anillo que sobrepasan la línea media. Tiene una celularidad de media cruz, la pupila redonda, evidentemente tuvo la cirugía de catarata, sin sinequias y con zonas de atrofia difusa, con su lente en bolsa. Y es muy importante el advertir esta línea en la parte media de la córnea, sobre todo porque más adelante vamos a ver cómo si los precipitados retroqueráticos sobrepasan esta línea media, nos hace sospechar de etiología infecciosa. Entonces, en la exploración del iris vemos que en el ojo, aquí está el ojo derecho y el ojo izquierdo, y eso es algo que les recomiendo mucho, sobre todo para detectar casos de heterocromía, que, bueno, mi tutor me lo enseñó y el doctor Alejandro que está aquí presente, tomar fotografías para comparar el color y las zonas de atrofia entre un ojo y otro es lo que más ayuda y sobre todo en nuestra población que pues tiene iris un poco más oscuros. Entonces vemos cómo está esta atrofia difusa en el ojo izquierdo y pues la presencia de su lente intraocular y pues integramos un diagnóstico del síndrome uveítico de Fuchs. Evidentemente, tiene con esas presiones, pues ya va a tener un daño en la papila, en el nervio óptico. Vemos cómo en el ojo izquierdo está prácticamente todo el lineano perdido, sobre todo la región temporal inferior y una excavación amplia. Y pues obviamente integramos también el diagnóstico de un glaucoma secundario con daño avanzado en descontrol tonométrico. La gonioscopía del ojo derecho con un lente de 4 espejos vemos cómo pues está el ángulo abierto. En el ojo izquierdo se alcanzan a apreciar los nevazos típicos que llegan a sangrar después de hacer una descompresión de la cámara o incluso en la gonioscopía. Y esto nos habla de un mecanismo de ángulo abierto, que es el principal mecanismo de glaucoma en esta enfermedad. Los campos visuales, evidentemente vemos el ojo derecho sin la presencia de criterios de daño mínimo. En el izquierdo, a pesar del exceso de falsos negativos, que es perfectamente normal en un daño avanzado, pues vemos la visión prácticamente central que le queda al paciente. Y en el OCT, pues hay que hacer la correspondencia entre el daño de capa de fibras nerviosas y en las células ganglionares. Entonces, ¿qué importancia tendría conocer la etiología en este caso? Si, pues yo ya les dije, es un síndrome uveítico de Fuchs, que sabemos que los esteroides no se deben de dar en el largo plazo porque esa celularidad persistente no se va a quitar y sí nos pueden meter en complicaciones, pero ¿para qué investigar y para qué ir más allá? Y es que en las uveitis hipertensivas existen, bueno, siempre que veamos una, hay que pensar en una etiología infecciosa. Entonces, siempre a nuestra cabeza debe venir cuando veamos un cuadro de inflamación
en cámara anterior con aumento de la presión el grupo de los virus del herpes, herpes simple, citomegalovirus, varicela y rubeola. También casos de toxoplasmosis y sífilis, que es la gran imitadora, e incluso puede haber casos bilaterales. El espectro de presentación clínica en las uveitis virales es muy amplio y prácticamente todos estos síndromes llegan a compartir ciertas características y ojalá que vinieran como en el libro, ¿verdad? O sea, con las características bien definidas cada uno, pero muchas veces un Fuchs puede compartir con citomegalovirus algunas características y las uveitis anteriores herpéticas pues también se pueden confundir. Si ven en esta fotografía pues se alcanza a apreciar la presencia de precipitados retroqueráticos, la ausencia de sinequias en algunos, en herpes no, pero a veces en la clínica es un poco difícil diferenciar cada uno. Como sabemos todos, pues el Fuchs es una uveitis anterior crónica de bajo grado, unilateral, la presencia de heterocromía es importante, no hay sinequias posteriores, se pueden encontrar nódulos en el iris y está asociada a catarata subcapsular posterior y algunas veces los pacientes tienen la molestia de los flotadores. Este es otro ejemplo muy típico de cómo se puede, la heterocromía y esas zonas de atrofia difusa en el iris a veces son muy discretas y pueden pasar desapercibidas si nosotros no comparamos una fotografía con la otra. E interesantemente vemos que el glaucoma se presenta hasta en cerca del 60% de los casos y llega a ser la principal causa de pérdida visual en estos pacientes. Ir a un diagnóstico etiológico, bueno, como típicamente se ha descrito, puede amplificar para el virus de la rubiola. En poblaciones europeas se han encontrado estudios de hasta 100% de los casos de Fuchs y en países asiáticos hasta un 42%. La misma historia con el Posner-Schlossman, en donde aquí lo característico es que son crisis muy puntuales de hipertensión con inflamación en la cámara anterior, sintomáticas en la mayoría de las veces, y el glaucoma se llega a presentar hasta en la mitad. Aquí el citomegalovirus abarca la mitad de los casos y hay algunas etiologías infecciosas como el Helicobacter pylori, hasta en una serie reportada hasta en 60% de los hombres. Bueno, los signos sugestivos, ¿cuándo yo debo sospechar de que pudiera tratarse de una uveitis anterior o de un Fuchs relacionado con citomegalovirus? Bueno, si tengo una presión elevada, si tengo ataques recurrentes, si este anillo de depósito retroquerático sobrepasa la línea media y sobre todo estas lesiones que son muy características, que son las lesiones nodulares endoteliales. Estos son escritos, de aquí en adelante les voy a hablar de todo lo que ha escrito la doctora Sumpak Chi, que está en Singapur, es la que más se dedica a hacer el análisis de las características clínicas de estos pacientes. Y para esto pues nos sirve un OCT de segmento anterior o bien pues observarlo con cuidado en la hendidura. Un bajo conteo endotelial también está asociado a pensar en citomegalovirus y esta distribución típicamente que se ha descrito casi formando un anillo. Entonces voy a pasar a la encuesta y la primera pregunta que me gustaría realizarles es que ¿con qué frecuencia ustedes utilizan el PCR para virus de la familia de los herpes en casos de tener una uveitis anterior hipertensiva? Si es siempre, si nunca lo utilizan a pesar de que sí tienen acceso, si algunas veces en determinados casos lo utilizan o nunca porque no tienen disponibilidad de la prueba. Vamos a dar unos segunditos para que contesten. Y vamos a ver sus respuestas, a ver si es posible. Bueno, exacto. La mayoría no tiene acceso a la prueba, es 54%. Solo un 4% la utiliza de rutina y 10% a pesar de que tiene la prueba no accesible nunca la utiliza y 32% algunas veces. Entonces,
Sí, yo sé que en ocasiones no se trabaja en un hospital grande y ahí es donde tenemos que ir a buscar las características clínicas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que nosotros deberíamos sospechar de que el citomegalovirus estuviera asociado? Y esta es una tabla muy interesante que la tomé de la doctora Sumpak Chi, la fui armando para ver exactamente desde las características demográficas hasta las clínicas, cómo podemos ir encasillando cada uno de de las etiologías en los diferentes síndromes que tenemos. Entonces, vemos en primera instancia cómo la edad es un factor importante. Los casos de uveitis por CMV y los casos de Fuchs relacionados a CMV se presentan entre 40 y 60 años. Vemos que si tiene una etiología relacionada a rubiola, pues son casos de más jóvenes, entre 20 y 40 años. La mayoría de los de citomegalovirus son hombres occidentales y estas cuatro síndromes, perdón, tres, tienen características de cronicidad. Entonces los pacientes, pues obviamente con la cronicidad se va aumentando más el riesgo de complicaciones secundarias como el glaucoma secundario. Y vemos cómo las presiones llegan a ser muy elevadas y persistentes hasta en el 73% de los pacientes. Las formas agudas van más con herpes y las crisis glaucomatociclíticas típicamente descritas. Aquí vemos cómo, hablando de los depósitos retroqueráticos, en el caso de que un Fuchs se encuentre relacionado a CMV, vemos cómo los depósitos van a ser pequeños, finos, estrellados hasta en un 44%. Vamos a ver cómo la distribución, por ejemplo, en un Posner es central e incluso hay solo precipitados únicos. Y el color también es importante de los depósitos. Cuando están pigmentados se relaciona mucho más a herpes y, por ejemplo, el otro extremo es cuando se encuentran blancos o que están con muy poco pigmento, se puede pensar más en una etiología de rubiola, que, bueno, les tengo que decir que el PCR para rubiola es muy caro, vale cerca de 7,000 pesos y muchas veces, aunque esté disponible, pues el paciente no lo puede pagar. Y algo que es bien importante es tomarles un conteo de células endoteliales porque esto apoya el diagnóstico de citomegalovirus. En este caso va a estar reducida. Y esto tiene implicaciones a largo plazo porque en el seguimiento del paciente, si lo vamos a someter a cirugía de catarata o a una cirugía de un tubo, por ejemplo, pues evidentemente queremos saber qué tanta pérdida endotelial le atribuimos al tubo propiamente o a la actividad viral. La inflamación en cámara anterior es muy severa en el caso de que sea un zóster, por ejemplo, y moderada severa en el grupo de herpes simple. Y vemos también otras características, por ejemplo, las zonas de atrofia, que en el Fuchs relacionado a CMV es una atrofia difusa estromal, rara vez tiene defectos de transiluminación y la heterocromía es muy sutil. Evidentemente, bueno, aquí vemos la foto del caso y si ya lo vamos a someter a cirugía, pues obviamente vemos el signo de Amsler, que pues tiene vasos en el ángulo, que se ha propuesto como un mecanismo de hipertensión ocular, digamos que funcionaría de manera similar a un glaucoma neovascular, sin embargo, pues no ha sido tan estudiado este factor para el desarrollo del glaucoma. Entonces, ¿cómo evolucionó mi paciente? Bueno, al ser un daño avanzado, le prescribí acetazolamida, ya que tenía la presión en 52. Empecé una triple combinación de hipotensor asociado a un corticoide. Y van a decir, bueno, ¿por qué un corticoide? Bueno, porque también puede existir un daño a nivel una inflamación a nivel trabecular que obedezca a una replicación viral aumentada en cámara anterior, que bueno, se debe de tratar con esteroides tópicos. Entonces vean el descenso tan marcado de la presión, me costó hasta los 21 días sin la presencia de inhibidor de anidasa carbónica oral. Y recordarles que los mecanismos de glaucoma en uveitis pues son multifactoriales y generalmente son mixtos. Entonces aquí vemos al síndrome hipertensivo ocular inflamatorio típicamente de las uveitis anteriores hipertensivas como uno de los importantes. Entonces, dado el daño avanzado, lo sometí
a un implante de válvula y aproveché en ese momento para tomar una muestra de acuoso y amplificó para citomegalovirus. Entonces, esto, ¿por qué es importante? O sea, ¿qué implicaciones clínicas va a tener este hallazgo? Bueno, que es un virus, ¿ok? Que tenemos tratamiento disponible y que el no tratarlo nos va a traer consecuencias. Y esto me lleva a esta pregunta. Y es que si respecto al tratamiento tópico con ganciclovir, que es el antiviral indicado para estos casos, por citomegalovirus es inefectivo tratar una uveitis anterior, es mejor en uveitis agudas que en crónicas. Si piensan que 75% de los casos recurren al suspenderlo, o que suprime el virus en casi una totalidad de los casos, 95% de los casos. Actualmente, bueno, pues tenemos disponible ese antiviral en nuestro país en forma de gel al 0.15% y pues es el que ha estado frecuentemente reportado para tratamiento de esto. Vamos a dar un par de segundos más para ver las respuestas. Y bueno, aquí es inefectivo, bueno, no, sí es altamente efectivo. En uveitis agudas y crónicas es igual. Y si quieren, vamos a cerrar la encuesta y les voy a decir con esta tablita las respuestas. Aquí vemos cómo esta es una tabla que compara diferentes tipos de tratamiento, el ganciclovir en gel, tratamiento sistémico, intravítreo o con implante de ganciclovir, que no, actualmente ya no lo tenemos disponible. Y vemos como en uveitis agudas y crónicas, la mayoría, bueno, tiene una respuesta mucho más baja, evidentemente, que comparado con un implante intravítreo, pero las recurrencias son mucho menores porque son tratamientos prolongados y a largo plazo. Entonces, como resumen, la mayoría responde a terapia antiviral. Lo malo es que 75% recurren al detener la terapia y esto nos hace, pues, prolongar el tratamiento. Este es el algoritmo terapéutico sugerido por la doctora Sunpak Chi, en donde lo primero que nos tenemos que preguntar es si hay una inmunosupresión local. ¿A qué me refiero con esto? A factores como ojo seco, Sjögren o algo que puede estar afectando directamente la superficie. Y ella lo que propone es que si no hay ningún factor de inmunosupresión local, demos el gel 5 veces al día, valoremos la respuesta, y esto es algo muy interesante porque ¿cómo evaluar una respuesta en un FUX? Bueno, precisamente con el seguimiento de las células endoteliales, la progresión de glaucoma se ha propuesto también como un marcador probable de progresión de la enfermedad, y lo ideal pues sería hacer un PCR cuantitativo de la cantidad de copias que tenemos de citomegalovirus en cámara anterior, y pues mantenerlo, como ven ahí, por 9-12 meses. Si encontramos progresión, muchas veces destetar a estos pacientes es algo muy difícil. Y si no, pues tratarlo con ganciclovir al 2%. Los antivirales que tenemos disponibles en México, ya los mencioné, pero sin embargo vean el costo del valganciclovir oral y evidentemente con los efectos secundarios. Esto debe ser vigilado por un hematólogo, y el ganciclovir intravítero, que también es una opción, sin embargo, pues es mucho más riesgoso. Y finalmente, la última encuesta que les hago es si tratar los casos de uveitis anterior por CMV piensan que tiene un impacto directo sobre estas manifestaciones. Y es que los pacientes desarrollan menos catarata, el glaucoma les progrese mucho a una tasa mucho menor, que recordemos que en los glaucomas uveíticos que se pueden medir con campo visual se ha demostrado una progresión del doble, una velocidad de progresión del doble comparado con ángulos abiertos, si esto influye en la pérdida endotelial o un ahorro de esteroides. Y vamos a dar un par de segunditos para ver sus respuestas. Y bueno, en la progresión de glaucoma, casi la mitad de los participantes, 48%, y sí, sobre todo en el glaucoma y la pérdida endotelial, ese es en lo que influye. ¿Qué pasa si yo decido, bueno, es un FUX, ni modo, ya le pusieron su válvula,
pues yo la verdad no me importa mucho si le doy el tratamiento con el antiviral, a pesar de que sé que tiene citomegalovirus. Bueno, esto es lo que sucede. Este es un ejemplo de un médico que tenía Posner, pues, amplificó para citomegalovirus. Sin embargo, él decidió no seguir el tratamiento antiviral y solo trataba sus crisis con esteroides y nada más. Vean cómo en la fotografía superior vemos que hay un anillo inmune y edema corneal, que es una consecuencia importante, la endotelitis por el citomegalovirus, y eso pues fue causando a largo plazo una descompensación corneal aunado a la progresión de glaucoma. Vean ahí cómo se observa un tubo en la cámara anterior, y esto se observa que tiene un curso clínico diferente en los pacientes que usan el tratamiento antiviral a largo plazo. Entonces, como conclusiones aquí, la enseñanza es que a pesar de que sean síndromes que ya todo el mundo los conocemos, debemos de ir más allá a investigar la etiología si tenemos las herramientas pertinentes, y si no las tenemos, pues apoyarnos en características clínicas presuntivas, como lo ha descrito la doctora Zumpak, y estudios no invasivos como el OCT de segmento anterior nos pueden aportar información valiosa. Y siempre recargarles aquí, sobre todo a los uveólogos, que a veces no estamos tan conscientes del mecanismo inflamatorio del glaucoma secundario y cómo es que es algo que actualmente está cobrando mucha relevancia. Entonces, puede sonar así de descabellado, pero cómo tratar un virus va a influir directamente en que el glaucoma progrese a una menor tasa o incluso prevenir cirugías. Y es un factor independiente de la presión intraocular, porque muchas veces pensamos que es el único factor que interviene. Y pues muchas gracias por su atención. Ok, doctor Carlos, muchas gracias. Bueno, generaste una pelea en el chat que al final lo vamos a platicar. Pero sí. A continuación, la doctora Lilia Gómez nos va a hablar de su caso clínico, por favor. ¿Listo? ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, gracias por la invitación. Cuando me invitaron a platicar sobre este tema, a mí me pareció muy interesante, dado que en realidad yo siempre considero que una uveitis no es idiopática hasta que no se demuestre en realidad cualquier causa de la inflamación, ¿no? Entonces, les voy a compartir un caso clínico. Es un paciente masculino de 11 años de edad. Él es estudiante y es originario de un pueblo cercano aquí a Guadalajara, Jalisco, en México. Él refiere miodesopsias en ojo derecho de 4 meses de evolución y después presenta miodesopsias en ojo izquierdo. Acude a revisión con un oftalmólogo en ese momento, quien refiere que no hay alteraciones y que no hay mayor problema con el niño, ¿no? Como antecedentes familiares son negados, personales no patológicos negados, tienen un esquema de inmunización completas, incluyendo que se puso de pequeño la BCG, antecedentes personales patológicos negados, cirugías y alergias negadas. Entonces, bueno, al interrogatorio del paciente, o sea, buscando cualquier cosa, y yo siempre le digo a los pacientes, hasta una cosa rara que noten en la uña es importante para esto, o sea, es como armar cabezas. Él refiere que presenta 3 meses de dolor en el hemisferio derecho, por lo que va a un servicio médico municipal, quien dice que no pasa nada, le deja paracetamol, pero 6 semanas previas a que vemos al paciente, él refiere convulsiones, por lo que va a un hospital general y no hay ningún diagnóstico, dicen que seguramente fue por fiebre o algo así, no pasa nada, lo mandan a su casa y el niño se controla de las convulsiones. A las 3 semanas previas a la revisión, presenta nuevamente convulsiones y vómito, por lo que llega a un hospital en Guadalajara de tercer nivel y es hospitalizado por 23 días. Lo dan de alta sin un diagnóstico, o sea, por medio de los paraclínicos que hizo neurología pediátrica, y es cuando revisamos al paciente. En la exploración oftalmológica, ya ambulatoria, o sea, el paciente ya ha estado hospitalizado, llama la atención la buena agudeza visual del paciente, ojo derecho, mejor corregido es 20/40, ojo izquierdo, mejor corregido es 20/20, los anexos, la conjuntiva, la córnea del paciente son prácticamente normal. En cámara anterior hay grado 1 de celularidad, la pupila es normoreactiva sin ningún cambio que llame la atención y en cristalino prácticamente transparente. Pero les voy a mostrar las imágenes clínicas de ojo derecho,
Aquí si observamos ojo derecho, la papila se ve borrada, o sea, hay una importante turbidez en vítreo, o sea, que prácticamente llamaría la atención lo turbio que es vítreo comparado con la agudeza visual que tiene el paciente. Los bordes de la papila se ven borrados, no se ven detalles. Pareciera que en esta foto inicial del lado izquierdo no hay afectaciones a nivel de vasos sanguíneos, pero si observamos en las fotos periféricas del paciente, observamos una importante turbidez en vítreo y vemos condensaciones, pero esto es a nivel superior, que podríamos pensar que son copos de nieve, pero lo raro es que están localizados a nivel superior, ¿no? Bueno, en otras imágenes de ojo derecho de la retina periférica observamos igual la importante turbidez en vítreo, las condensaciones aquí sí se ven interiores con abundantes condensaciones que podríamos pensar que son copos, y ojo izquierdo menos afectado, por eso la buena agudeza visual, pero vemos que el borde del nervio óptico se ve borrado, se ve elevado, se ve un cambio en la coloración y en el brillo a nivel de las arcadas temporales y que comienzan a nivel nasal. Y si vemos en la arcada, en la primera foto de la izquierda, en la arcada nasal superior, se ven unos infiltrados a nivel de retina, a nivel intrarretinianos, que están alrededor de vaso sanguíneo, como si estuviera envainado. De hecho, en la foto periférica del lado derecho, observamos un envainamiento importante, observamos lesiones a nivel de retina y que están perivasculares. En la fluorografía es difícil, primero es un niño, difícil la cooperación para el estudio, pero sobre todo por la turbidez en vitro no se alcanza a ver muchos detalles, pareciera que la papila hiperfluorece, pero no vemos datos de oclusiones, no vemos datos de fuga de colorante. Ojo derecho prácticamente nervio se ve lo que es alterado, y ojo izquierdo se ven algunas áreas de hiperfluorescencia peripapilar, pero en realidad muy leve, ¿no? Entonces, bueno, en este punto, el análisis es que tenemos un niño de 11 años con una uveitis que aparentemente en este punto es intermedia. Recordemos que se clasifica según el sitio principal de inflamación, y al tener los copos periféricos, pues bueno, pudiéramos pensar que es una uveitis intermedia, pero lo que llama la atención son las alteraciones neurológicas del paciente. Entonces, yo siempre que veo un paciente con uveitis, les digo, tenemos 4 posibilidades. Lo primero es descartar origen infeccioso, lo segundo, origen reumatológico o autoinmune, la tercera posibilidad, descartar síndrome del enmascaramiento, y entonces ya descartado todo, concluir que esto es idiopático. Y pensando en un niño con unos copos de nieve, con una inflamación bilateral, si llegáramos a la conclusión de idiopático, pues bueno, pensaríamos una vasculititis, ¿no? Entonces, en el abordaje diagnóstico, aquí va una encuesta: ¿cuál de los siguientes estudios junto al paciente no se pedirían o no recomendaríamos de manera rutinaria en un paciente con uveitis? Entonces, aquí tenemos 4 opciones, si pueden votar, y veríamos cuáles de inicio sí tendremos que pedir y cuál recomendamos que no tengamos que pedir en los estudios. ¿Listo? Muy bien, el resultado, aquí lo que más frecuentemente es anticuerpos antinucleares, que es una respuesta incorrecta, porque si recordamos, la artritis idiopática juvenil es una causa frecuente de uveitis en niños, no siempre es anterior. Entonces, los anticuerpos antinucleares sí están dentro del perfil que se debe pedir en un paciente. Y quería remarcar aquí, o sea, es clásico cuando tenemos un paciente con uveitis, decimos, pídele factor reumatoide y TORCH, y ya lo hicimos, pensamos que es el perfil de uveitis. En realidad no. O sea, la positividad del TORCH es muy frecuente, y si no cumple las características clínicas, en realidad solamente tiene valor predictivo negativo, ¿no? Entonces, continuando con el caso, al paciente, en el abordaje, bueno, pedimos generales, biometría hemática, quise ponérselas, prácticamente normal, hemoglobina, plaquetas, leucocitos, subtipos de leucocitos, prácticamente normal, química sanguínea normal, examen general de orina normal, y pedimos, nos vamos a lo primero, pedir lo infeccioso, PP de 9 milímetros. Si recordamos, el paciente tiene BCG, entonces, pues bueno, el límite en este niño con BCG lo pudiéramos considerar positivo, pero vamos a ir un poquito más adelante. BRL y FTA salen negativos, anticuerpos antitoxoplasmas salen negativos. Perdón, Lili, que te interrumpa. Alguien está con su micrófono abierto. Si pueden todos apagar su micrófono, por favor. Gracias, Lili, perdón. Sí, no. Anticuerpos antitoxocara negativos, pero bueno, aunque no es la manifestación clásica, sabemos que hay otros tipos de manifestaciones de toxocara y vale la pena descartarlo. Yo ya estoy incluyendo en mi perfil de uveitis anticuerpos antiborrelia butorferi, que es enfermedad de Lyme. En teoría, México no es un país endémico de Lyme. Cada vez
hay más pacientes que viajan a Estados Unidos, que radican temporadas aquí en México. Entonces, no es infrecuente o cada vez más bien veo pacientes que pueden ser positivos al Lyme, ¿no? Sale negativo los anticuerpos, PI-VIH sale negativo y agrego Brucela porque es una manifestación de uveitis que no se ha estudiado tanto, ¿no? Y bueno, sale negativo. En el panel viral que le hicieron de entrada en el Hospital General cuando estuvo hospitalizado, lo pongo, por lo que mencionaba antes, marcado de azul, pero pues lo único es que sale virus de Epstein-Barr positivo. En el abordaje autoinmune, el paciente tiene anticuerpos antinucleares 1,40 confiables, o sea que se consideran negativos. Nuestra positividad es 1 arriba de 160. Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos negativos, HLA de 27 negativos, factor reumatoide negativo y BCG y PCR ligeramente elevadas, que es lo único a tomar en cuenta en el paciente. Entonces, en el estudio de cuando el paciente estuvo hospitalizado, traía consigo en su visita una citología de líquido cefalorraquídeo. Es parte de los estudios de abordaje que le hicieron estando hospitalizado en neurología pediátrica. Prácticamente el líquido cefalorraquídeo es normal, es incoloro, es transparente, no hay células, los niveles de glucosa y de proteínas son prácticamente normales, hicieron tinciones en líquido cefalorraquídeo, todo negativo, prácticamente un líquido cefalorraquídeo normal. En el que el paciente nos iba juntando los estudios, se iba a revisión, 15 días después, sin tratamiento, sin hacer nada, solo en el tiempo de espera de tener los resultados de estudios, vuelve el paciente a revisión, vemos un empeoramiento franco, ojo derecho, la turbidez aumenta, prácticamente se va el faro de niebla, vemos de pocos detalles de nervio óptico, pero observamos más condensaciones a nivel de polo posterior, o sea, el vítreo más denso, más condensado, y si observamos en retina periférica, donde antes eran pequeños copos de nieve, vemos un exudado muy importante a nivel de vítreo, lo que pensábamos que pudiera ser un banco de nieve, pero lo que llama la atención es que tendría que ser un banco de nieve superior, y vemos que aparentemente detrás de ese banco superior hay cambios, hay infiltrados en retina, hay cambios en la coloración y el epitelio pigmentario de retina, ¿no? Entonces, aquí es una foto, lo que les decía, o sea, esto, lo que aparentemente parece un banco de nieve superior, o sea, banco de nieve está superior, que clásicamente lo buscamos inferior por el efecto de la gravedad y el depósito, pero vemos aquí en la imagen izquierda, vemos el vaso sanguíneo con infiltrados perivasculares y a nivel de retina, con la turbidez vitral tan importante, y en la imagen de la derecha, con los cambios tan importantes del pigmento con los infiltrados a nivel de retina, ¿no? Ojo izquierdo, también hay una progresión, aumenta ese cambio en la coloración a nivel de las arcadas, una alteración en el brillo y se borra un poco más el borde del nervio óptico. OCT, sobre todo hay cambios en la interfaz del vítreo, pero fuera de un engrosamiento en la hialoides posterior, pues no hay mayor alteración a nivel de retina, ¿no? Entonces, en ese punto que decimos, bueno, pues tiene copos, tiene bancos, es totalmente idiopático, y es un niño, lo primero que se nos ocurriría pensar es que, bueno, pues es una pars planitis, que era la cuarta posibilidad, o sea, es una uveitis intermedia idiopática por definición, pensaríamos que el paciente cumple con los criterios para hacer una pars planitis, y entonces lo primero que se nos ocurre es, hay que poner perioculares, vemos cómo responde, pero obviamente no responde nada, no le va bien. Pero entonces, ¿qué pasa con todas esas alteraciones neurológicas que el paciente tenía y que no pasan porque sí? Y yo creo que me encanta esa frase de los pacientes, un uveitis no pasa porque sí, hay que buscar qué está pasando, ¿no? Entonces, pues bueno, si sumamos a esto las alteraciones neurológicas, lo que sigue en este caso es seguir buscando todo lo raro que se nos ocurra en el paciente, ¿no? Entonces, lo que sigue, descartar enfermedades poco frecuentes, como la sarcoidosis, que ya mencionaban en el chat. Entonces hacemos una enzima convertidora de angiotensina que tarda bastante en salir, pero bueno, se obtiene negativa y hay que descartar esclerosis múltiple por las alteraciones que tenía el paciente, pero vamos también a descartar el enmascaramiento. Entonces, en este caso lo que sigue es pedir una tomografía y una resonancia magnética. ¿Y qué tenemos aquí? En la tomografía observamos a nivel izquierdo unas lesiones hipodensas que observamos sobre todo en las imágenes de la derecha, que hace un efecto de masa, desplazan la línea media, comprime el ventrículo izquierdo, y que estas alteraciones en el ventrículo, o más bien, del lado izquierdo nos justificarían las paresis y las alteraciones que el paciente refirió meses previos en el lado derecho. Entonces aquí vemos mucho más marcadas las lesiones en región temporooccipital, en región parietal, o sea, en las imágenes inferiores de la izquierda vemos la extensión en la sustancia blanca de las lesiones hipodensas
con desplazamiento y prácticamente compresión del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces al paciente se le pide una resonancia y vemos unas lesiones hiperintensas a nivel de mesencéfalo, a nivel de la región temporal, a nivel de la región occipital y ya a nivel de la región temporal. Entonces, pues bueno, o sea, tenemos un paciente con unos infiltrados raros en retina, con unas lesiones a nivel del sistema nervioso central. Lo que seguiría en este momento, ¿cuál es la conducta a seguir? Pensando en las posibilidades diagnósticas. Y tenemos un momento para una encuesta. Si estuviéramos ante este paciente en esta situación, ¿qué es lo primero que haríamos o qué sugerirían ustedes que sería lo primero en hacer? Damos 30 segundos para que respondan. ¿Listo? Y muy bien, lo más frecuente, pues bueno, inicio de esteroides sistémicos. Yo la verdad soy temerosa a por qué le bajo un esteroide sistémico si no sé qué es, o sea, no la vaya a regar. Hay etiologías rarísimas que tenemos que descartar. Y bueno, en realidad la respuesta sería biopsiar, o sea, ver qué está pasando e irnos a ver estas lesiones, ¿no? Entonces, elegimos el camino de tomar una biopsia. Y entonces, en este punto tenemos dos posibilidades. A nivel de oftalmo decimos, vamos a hacer una vitrectomía diagnóstica, o sea, diagnóstico-terapéutica, y vamos a ver qué está pasando. Y a nivel de neuro dice, bueno, nosotros vamos a biopsiar las lesiones intracraneales. Obviamente a nosotros nos daba estrés que neuro entrara a biopsiar las lesiones, pero bueno, era quien lo haga primero, ¿no? Entonces, bueno, por tiempo, sí, porque era un niño de hospital de tercer nivel, se biopsia las lesiones intracraneales, el paciente estuvo en terapia, en recuperación, pero le fue bien, y se manda el estudio, análisis histopatológico, obteniendo un linfoma de células B de alto grado de tipo B. Entonces, pues bueno, el diagnóstico cambia totalmente. Aquí tenemos que el paciente tiene una uveitis intermedia, sí, bilateral, pero secundaria un linfoma intraocular, que es un síndrome de enmascaramiento, ¿no? Entonces, bueno, el tratamiento de este paciente tenemos que tratarlo los dos, tiene que tratar oftalmo y tiene que tratar oncopediatría. El paciente se derivó por esto de un hospital de tercer nivel a otro hospital de tercer nivel, donde hay servicio de oncopediatría, y el tratamiento inicial fue, al paciente se le inició citarabina, etopósido y ciclos de ciclofosfamida, y se completaron 6 dosis de quimioterapia con rituximab de 450 miligramos, metrotexato de 2 gramos, y a la par se inició quimioterapia intratecal con metrotexato, hidrocortisona y citarabina. Y el paciente se propuso como tratamiento inicial 23 sesiones de radioterapia. Por parte de oftalmología, pues bueno, algo tenemos que hacer. Sabemos que el tratamiento sistémico es primordial porque hay afectación del sistema nervioso central, pero pues bueno, por parte de oftalmo se propuso inyectar metrotexato intravitro, 400 microgramos. El plan aquí es muy variable, o sea, hay infinidad de recomendaciones en la literatura. O sea, hay varios autores que recomiendan 2 cada semana durante el primer mes, después 1 cada semana durante el segundo mes y después mensual. O hay autores que dicen, en base a respuesta, vámonos con metrotexato. En este caso tenemos 2 cosas que nos afectaron muchísimo el tratamiento del paciente intraocular. Primero, que el paciente justo es reciente, mediados finales del año pasado. Sí, como todos sabemos, en México el metrotexato inyectable está agotado, o sea, no se puede conseguir. Actualmente medio que se puede conseguir, pero estuvo agotado. O sea, el paciente era imposible en todo el país conseguir metrotexato inyectable. El que se consiguiera, el onco, al saber la situación de buena onda y que tal no le quería inyectar, pues bueno, le conseguía una pulita de las de quimio y las mandaba para el paciente. Entonces, gracias a eso es que se puede inyectar al paciente. El paciente es de muy bajos recursos, o sea, el tratamiento no fue de manera particular. O sea, se pidió, en la primera diapositiva puse los médicos que colaboraron en el abordaje del paciente, y obviamente a nivel de hospital de tercer nivel fue que se realizaron las inyecciones intravitreas de metrotexato. Por la baja disponibilidad, porque era un favor el conseguir el metrotexato, porque no había turnos en quirófano, por X y miles de razones, el paciente no podía venir a la ciudad, o sea, varias cosas. Se pusieron solo 2 inyecciones, o sea, la primera casi al diagnóstico y la segunda unos meses después cuando se consiguió una nueva dosis. A la par, lo que sí no perdió fue el seguimiento por parte de oncología. Entonces, bueno, tenemos que después de la primera inyección, 2 meses después, con el tratamiento intravitro y los inicios de la quimioterapia, el paciente mejoró
muchísimo la turbidez en vitrio, mejoró las áreas de infiltrado, mejoraron los infiltrados en retina, los infiltrados perivasculares, se observa un cambio en la coloración peripapilar que sigue las arcadas vasculares, que pareciera áreas de fibrosis o quizá de todavía edema en el paciente, con alteraciones en la membrana limitante interna a nivel de mácula. Ojo izquierdo mejora también bastante, los nervios se ven más delimitados, ese cambio en la coloración a nivel de las arcadas mejora. Y después, bueno, aquí vemos en una foto de autofluorescencia, vemos el cambio periférico que hay. ¿Recuerdan las áreas periféricas con cambios de pigmento que se veía? Debajo de esta cicatrización estaba el banco de nieve gigantesco, bueno, detrás solo quedan cambios de pigmento, la vasculatura se ve normal, este es ojo derecho, y a los 4 meses después de la segunda dosis de metrotexato, una mejoría mucho más notoria, vitro se mantiene bien, nervio óptico más delimitado, ya no se observan esos cambios de la coloración perivascular, las alteraciones en la membrana limitante interna a nivel de mácula mejora, ojo izquierdo quedan las cicatrizaciones que tenía periférica, esos cambios de pigmento periféricos del paciente que en realidad eran áreas de infiltrados. Aquí vemos lo importante, cambios en el epitelio pigmentario, o sea, vemos áreas de hiperpigmentación, que en su momento era tanta la turbidez que, bueno, pensamos que corresponderían con infiltrados a nivel de retina, ¿no? Y ojo izquierdo prácticamente después de la segunda dosis. Estas son las últimas fotografías de unos meses para acá. Ojo izquierdo prácticamente volvió a la normalidad. O sea, se podemos decir que el linfoma entró en remisión. Se observa el nervio más delimitado, no hiperémico, los vasos mucho mejor, la coloración. Entonces, una mejoría muy importante en ojo izquierdo. Vemos la periferia, mucha mejoría, ya no son esos infiltrados periféricos. Y bueno, la evolución actual del paciente, hay persistencia en el sistema nervioso central, lo sabemos, es un linfoma muy refractario, va en las 17, o el número 17 de sesión de radioterapia, y por desgracia, a pesar de que escuchamos mucho sobre el linfoma intraocular, el linfoma tipo Burkitt es muy raro, o sea, se asocia en pacientes sobre todo de África, se cree que hay varios tipos, o sea, se cree que, por ejemplo, en zonas donde les mencionaba hace rato lo de Epstein-Barr, porque se ha documentado en pacientes donde tienen linfoma tipo Burkitt, de fase endémica o de tipo endémico, que hasta el 80% son positivos a Epstein-Barr, ¿no? Entonces, es muy raro. Los pacientes, a pesar de que es una neoplasia muy frecuente en niños, pensar, a diferencia del resto de linfomas, es muy raro la manifestación intraocular, es muy raro el infiltrado in vitro, es muy raro el infiltrado en retina. Casi siempre empiezan en abdomen, empiezan en ovario, empiezan en región iliocecal, empiezan en mandíbula, se va por extensión ósea retroocular. De hecho, los pacientes se quedan ciegos por afectación o compresión de nervio óptico, pero ver una afectación del sistema nervioso central e intraocular, aparte de lo raro del caso, es mucho más raro por ser un linfoma tipo Burkitt, que es excepcional en los niños. De hecho, en la literatura hay muy pocos casos de linfoma intraocular tipo Burkitt que se han reportado. Y lo malo es que una vez que hay afectación del sistema nervioso central, el pronóstico es muy malo y la mortalidad bastante alta. Como en este caso, que se espera el 60%, pero bueno, pues, el paciente sigue en tratamiento, su vigilancia oftalmológica, dado la poca disponibilidad del medicamento intravitrio, pues bueno, se decidió inyectar intravitrio en base a respuesta o en base a presentación, o sea, seguir esta recomendación de ver cómo evoluciona, dado que lo principal pues es el tratamiento sistémico del paciente. Y bueno, sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lili. Excelente caso. Bueno, como pueden ver ustedes, pues el tema de hoy es uveitis de etiología desconocida. Cuando presentamos los casos, pues parece fácil y decir, bueno, ¿por qué no le hiciste esto, el otro? Pero ya cuando tienes el paciente enfrente es muy difícil en ocasiones poder diagnosticar y pensar como cuando ya lo ves en retro. Entonces vamos a empezar con el doctor Jorge Aguilera. En cuanto a tu caso, había muchas preguntas y bueno, no sé si Manuel y Milton me pueden ayudar si ven manitas levantadas o alguien que quiera hacer alguna pregunta. El tema para el doctor, el caso 1, doctor Aguilera, preguntan si tu paciente, ¿qué salió en el PPD? ¿Qué tenía el PPD? El PPD salió en 0. Ok. ¿Vale? Sí, de hecho, no sé si pueda como responder algunas de las preguntas, Pati. Y otra de las preguntas que tenías era, ¿por qué no descartar todo? Y en eso fue donde mucha gente preguntó, ¿por qué no descartar todas y nada más descartar mielinizantes o era tu primera opción? Ajá, sí. La idea es, como llegaron a poner en la sesión también de Lilia, yo no estoy de acuerdo en pedir estudios si no tengo algo que me indique que los deba de pedir.
Entonces, la realidad es que si no tengo yo algo que me justifique un estudio, sobre todo también por el tipo de población que llegamos a ver nosotros, la realidad es que yo no pido el estudio. Entonces, ponían ahí también, por ejemplo, que por qué no podía ser sarcoidosis. Sí, la realidad es que sí pudiera haber sido sarcoidosis, pero no tenía yo ningún dato sistémico y normalmente cuando vemos una uveitis intermedia por sarcoidosis, llegamos a ver vasculitis con manifestación en cera de vela derretida alrededor de los vasos o inclusive en arrozaramiento venoso. La realidad es que esto nunca lo vi en mi paciente. La única zona clínicamente que tenía activa era la zona inferior y por angiografía obviamente toda la periferia, pero no había nada que me sugiriera que pudiera ser algún tipo de sarcoidosis. Si hubiera tenido otro tipo de manifestaciones o que a lo mejor no respondiera al tratamiento como hubiera yo querido, pues bueno, a lo mejor ahí sí hubiera yo justificado pedirle algún otro estudio de alguna otra etiología uveítica un poquito más rara. ¿Llegaste al diagnóstico de tu caso o cuánto tiempo te esperas para volver a repetir estudios? ¿Y cuál es tu criterio para volver a repetir algún tipo de estudio? Ajá. Normalmente yo, a partir de que les empiezo tratamiento, sobre todo en este caso con el esteroide transeptal, entre la primera y la segunda inyección ya más o menos yo me doy cuenta cómo está respondiendo al paciente, que estamos hablando dentro del primer mes a los 2 meses. Y a partir de eso, si veo que la enfermedad no se está comportando con el diagnóstico que yo me supuse en un inicio, ahí sí pues, debería de estar pensando yo en otra cosa o que pudiera ser otra etiología. Si no has llegado a tu diagnóstico, ¿no te gustaría seguirle pidiendo estudios como para descartar un síndrome enmascarado, por ejemplo? La realidad es que no, porque la clínica no me dicta que pudiera ser alguna otra cosa. Ok, gracias. Pati, Sí, dime. una pregunta, Pati. Bueno, obviamente no para ti, para Jorge. Ok. ¿El ángulo de la cámara anterior tenía sinequias? No, no alcanzó a realizar sinequias en ningún momento. Ok, gracias. Ok. Pero de todos modos, yo insisto que debiste haber buscado sarcoidosis, aunque no tuviera otras manifestaciones. Yo también. Yo, de acuerdo con la doctora, si no has llegado al diagnóstico, yo seguiría intentando, porque a veces no tienen manifestaciones sistémicas y nada más son oculares. Entonces, pues si yo buscaría sarcoidosis y empezaría a pensar en un síndrome enmascarado, y de ahí probablemente agarraría el rol que tiene la vitrectomía diagnóstica en estos casos, que bueno, lo vamos a discutir con el caso de Lili Gómez. ¿Ok? Para el caso 2, Carlos, bueno, hubo mucha controversia y todo el mundo se empezó a pelear con tu caso. ¿Por qué en las uveitis anteriores hipertensivas, que sabemos que es toda la cadena de herpes, siempre usar la PCR si la tienes? ¿Eso te va a cambiar en algo el tratamiento y tú la haces en todos los casos? Bueno, ahí es dependiendo, ¿no? O sea, algo que me parece muy importante es, si sabemos la etiología y tenemos, digamos, un fármaco para tratarlo, pues eso es algo que tiene cierta relevancia. Por ejemplo, si pido rubiola, pues obviamente sé que no hay ningún antiviral para rubiola. Y evidentemente, el tratarlo no es que tenga una influencia sobre la inflamación en cámara anterior, o sea, no es un marcador para evaluar efectividad del tratamiento antiviral. Más bien, esa investigación diagnóstica va enfocada sobre todo a la pérdida endotelial corneal y al glaucoma secundario, que como sabemos se desarrolla en 60 o 70% de los casos. Entonces, digamos que para prevenir esa pérdida visual a largo plazo sí, pero evidentemente el tratamiento no va a tener ningún efecto sobre la inflamación de cámara anterior en estos pacientes, ¿verdad? Entonces,
Yo creo que lo pido sobre todo cuando tengo las características clínicas que les mencioné, cuando veo que pasan la línea media, cuando veo que hay depósitos retroqueráticos en forma de nódulos o en pila de monedas, que también está así escrito, y sobre todo en este caso que pues tiene un glaucoma ya avanzado. Entonces, podemos decir que pides PCR solamente si estás buscando algo en específico, pero no para todo el grupo de uveitis anteriores hipertensivas. No, exactamente, solo en ciertos casos, sí. Ok. Algo que preguntaba por ahí la doctora Anel de Luca, hubo algunas respuestas. ¿Cómo tomas la muestra de PCR? Bueno, en este caso, si va a ser en consultorio, que se ha demostrado que la tasa de endoftalmitis es muy baja, ocasionada por, claro, tomando las técnicas de usar cubrebocas, tener una técnica aséptica adecuada, con una aguja 31G, de las de insulina, las que no se quitan, penetro hacia cámara anterior, tengo un Eppendorf al lado, un ayudante que me está deteniendo, entonces evidentemente pongo isodine diluido, obviamente con un blefarostato, anestésico, hago una paracentesis en cámara anterior, tomo 100 microlitros, o lo que es 0.1 de la jeringa, lo pongo en el Eppendorf directamente, lo conservo a 4 grados centígrados en lo que va al laboratorio. Y evidentemente, si se va a poner una válvula o una catarata, pues en el acto quirúrgico, ¿no? Y algo importante que, bueno, no preguntaban, pero si tú vas a hacer PCR y lo tienes planeado para ese paciente, si tienes esteroide o tratamiento antiviral, ¿lo suspendes antes? Porque eso te puede modificar en la respuesta de la PCR. Exacto. ¿Y cuánto tiempo antes lo vas a suspender? En general, sí, tienes toda la razón. Eso provoca que haya una menor, o sea, el yield del PCR disminuye muchísimo al utilizar el tratamiento con esteroides. Si de ser posible, se lo suspendo una semana antes si es que va a tener la cirugía, aunque el mejor momento para tomarlo es precisamente cuando va a consultar de primera vez, que no tiene ningún tratamiento, que está la presión alta y demás, pues es cuando más probabilidad tienes de amplificar el material genético viral, ¿verdad? Ok, otra de las preguntas que estaban mucho en controversia, ¿por qué usar loteprenol y no sí. tiene una penetración tan grande hacia la cámara anterior y no usar, por ejemplo, un acetato de prednisolona que penetra mucho mejor porque es un esteroide bifásico? Bueno, aquí el loteprednol, contrario a lo que normalmente a veces está esa creencia de que sí penetra la cámara anterior, es una prodroga y es un esteroide retrometabólico derivado del acetato de prednisolona, en el que se hace cierto cambio de un éster para que justamente en la cámara anterior se transforme, tenga sus efectos antiinflamatorios y se transforme a un metabolito inactivo y no ejerza los efectos malos sobre la presión intraocular. La tasa más o menos de hipertensión después de loteprednol reportada no sobrepasa el 2% de los casos, comparado con el acetato de prednisolona, que es mucho mayor, ¿no? Hasta hay reportes de 22, 23 milímetros de presión o hasta un 10% de aumento de la presión intraocular. Entonces, a mí el loteprednol me gusta mucho el diseño porque sí penetra cámara anterior, sí ha sido comparado head to head con acetato para uveitis, es ligeramente más con menor efectividad para la celularidad en cámara anterior. Sin embargo, en este paciente, como es un Fuchs, pues no me interesa quitar las células, para eso no va dirigido el tratamiento. Lo que va dirigido es precisamente a desinflamar a nivel de la malla trabecular. Entonces, sí, el loteprednol ha sido malentendido como una droga suave, pero en realidad lo suave nada tiene que ver con su actividad antiinflamatoria, sino más bien con la baja capacidad de generar hipertensión ocular inducida por corticoide. Si hubieras... Sí, doctora, adelante. Hace algunos años, creo que fue hace como en 2010 o por esa época, publicamos un artículo en la Gaceta América de México en el que evaluamos acetato de prednisolona con loteprednol en pacientes con uveitis anterior aguda B27 positivos, y el control antiinflamatorio fue
muy similar entre ambos medicamentos y la frecuencia de hipertensión ocular fue muy similar entre ambos medicamentos. No hubo diferencia, lo cual me apenó muchísimo porque yo apostaba que el oteoprenol producía más hipertensión ocular, pero tuve que aceptar que era igual que el acetato de prednisolona. Así que es lo mismo en relación a hipertensión ocular. Ok. Gracias, doctora. Carlos, si tu Sí. paciente hubiera sido, desde el inicio sabías que era herpes o era CMV, ¿hubieras cambiado el manejo del otoiprenol a prednisolona o da lo mismo? Bueno, en este caso yo creo que el principal factor es el glaucoma que tiene. Entonces, no me gustaría adicionar un factor, sobre todo en herpes, que obviamente destetar el esteroide es lo más difícil en estos casos y exponer esa malla trabecular al aumento de glucosaminglucanos, que obviamente va a causar un proceso obstructivo. Entonces, la verdad es que evidentemente, si veo una inflamación muy explosiva, de un alto grado, sí me voy por el acetato de prednisolona, pero aquí dentro de mis prioridades está que tiene un glaucoma muy avanzado. Y quiero quitarle al menos ese factor de inducción de hipertensión por ese mecanismo. Ok, muchas gracias. Bueno, Sí. para la doctora Lili, bueno, su caso muy lindo, y llovieron las dudas. ¿Por qué esperarse a pedir una resonancia magnética si tenías el antecedente de que ya había sido hospitalizado por neurología, si ya tenía el antecedente de convulsiones? ¿Por qué esperar a llegar a hacerle todos los demás estudios teniendo algunas manifestaciones neurológicas? Ahí estás. Ya me escucho, ¿verdad? Ya. No sé si he esperado. El paciente se siguió atendiendo de manera ambulatoria entre yo que lo veía de manera particular y el hospital de tercer nivel que lo recibió, que es público, es de Secretaría de Salud. Entonces, sí, al inicio se le pidieron los estudios, pero en el que lo hacen, lo ve el radiólogo, le da la interpretación y se hacen más cosas, en ese inter fue que se fue realizando todo. Y la otra circunstancia que veían las preguntas, el acomodo de los estudios que se pidió fue como por academia, de ponerlos así. Definitivamente no es que a un paciente que se vea con cualquier uveitis se le pidan todos los estudios, o sea, son uveitis que no responden al tratamiento, que la respuesta es tórpida, que el cuadro clínico es atípico, entonces donde queremos escarbar más y buscarle más. Y la mayoría de los estudios, por ejemplo, de este paciente, se hicieron de manera en el hospital del tercer nivel. Como mencionaba, pacientes de bajos recursos, entonces la mayoría de los estudios él no los pagó. Ok, en tu caso, ¿nunca pensaste en Lyme? ¿Pensaste en Lyme por las convulsiones o de plano te fuiste directamente a buscar algo como linfoma? No, sí, sí lo mencioné, o sea, pedí anticuerpos antiborrelia, y yo lo pido, o sea, justo porque en las preguntas del chat o en las explicaciones del chat, se ponía que no, que si no es una endémica, no, entonces no se pide el Lyme. Yo aquí en Guadalajara tengo 3 pacientes con Lyme, por serologías, sin ninguna otra manifestación más que la manifestación ocular, con líquido cefalorraquídeo positivo al Lyme. Y el paciente nunca ha salido de Jalisco y nunca ha viajado a zonas endémicas, ¿no? Entonces, justo por eso al inicio les decía, siempre tenemos que buscar más posibilidades diagnósticas, porque creo que ahí está el hecho de que muchos de los pacientes se diagnostican como idiopáticos aparentemente y hay que pensarlo, o sea, no irnos con la literatura clásica de Lyme no hay en México o Lyme no hay en Guadalajara y entonces no se pide porque el paciente no está en el bosque, no acampa o no viene en Estados Unidos, ¿no? Ok, nada más para terminar, porque ya estamos creo que más en el tiempo. Cuando tú decides hacerle al paciente una vitrectomía diagnóstica en un niño de 11 años que no tuvieras la imagen, aquí fue claro el diagnóstico con la imagen, específicamente te enfocas en un cultivo, en un estudio histopatológico, que te hagan PCR, ¿qué pides? Cuando le vas a hacer una biopsia de vitrectomía, ¿qué pides? Siempre es como ante la sospecha, ¿no? O sea, yo lo que hago es que cuando voy a tomar la biopsia, y en realidad es poco frecuente que lleguemos a ese punto, hablo con el patólogo, que en este caso es el doctor Abelardo, hablo con él y le digo, el paciente tiene tal manifestación, estoy buscando lo infeccioso, entonces, pues bueno, él ya se encarga de hacer cultivos o lo que se necesite, o estoy buscando algún síndrome de enmascaramiento, y él prepara para hacer tinciones. De hecho,
siempre hablo antes y me van a decir, si buscamos tal cosa, mándamelo en tal medio, aspira tanta cantidad, prepáralo en tal laminilla. O sea, siempre recomiendo cuando se va a hacer hablar con patólogos, saber qué estamos buscando y hacer eso orientar. Es difícil tomar una muestra y que lo mandamos a que le hagan PCR, que le hagan cultivo y que le hagan histopatológico a ver qué le hayan. No, siempre hay que orientar al patólogo y en base a eso tomar la muestra, ¿no? Ok, preguntaban en el chat si la biopsia nada más fue de vitrio o de alguna otra parte. No se tomó de vitrio, se tomó por parte de neuro de la lesión intracraneal. O sea, cuando se iba a preparar, porque vuelvo a lo mismo, se iba a meter en el hospital de tercer nivel y es un poquito tardado el programar un paciente, fue que neuro consiguió quirófano, entonces neuro lo metió. O sea, a pesar de que decíamos que a lo mejor era menos invasivo tomar vitrio, neuro lo metió, ellos biopsiaron y fue que se tuvo el diagnóstico. Ok, doctora, muchas gracias. Pues si ya no hay más preguntas del auditorio, el doctor Carlos Álvarez nos va a dar las conclusiones. Gracias, Pati. Pues muy buenas noches. Gracias a todos por estar aquí. Son 282 participantes de 300 que entraron, entonces yo creo que eso es algo muy bueno. Y bueno, como conclusiones tenemos, ya vimos el primer caso de Jorge, en donde pues una uveitis intermedia siempre hay que estudiarlo muy bien, ver, investigar acerca de etiologías como la sarcoidosis, que pues obviamente no es tan ajena en nuestro país, tal vez no la estamos investigando de una forma adecuada. De las uveitis anteriores hipertensivas, pues considerar los estudios actuales de biología molecular para su diagnóstico. Y el caso de Lilia, bueno, pues todas las asociaciones sistémicas que tenemos a los cuadros de inflamación intraocular. Entonces yo creo que ahora, como mensaje para todos, vamos a cambiar el término de idiopático a indeterminado, porque tal vez en este momento no conocemos algunas razones, pero bueno, en un futuro esperamos con toda la tecnología que está evolucionando, realmente atribuirle a qué es lo que está despertando ese cuadro de inflamación intraocular. Y pues agradecerle a todos, a Pati, a Milton, la organización de este evento. Ok, muchas gracias a todos por participar y por todos sus comentarios. Y Milton, no sé si quieras dar algo más. Sí, Pati, pues nada más agradecerles a todos los participantes, agradecerte a ti también por la coordinación de la sesión, una sesión de muy alto nivel. Quiero agradecerles a los 3 ponentes porque sus casos estuvieron muy bien llevados, muy completos y pues el nivel muy alto.